Hola, mi nombre es Ana Carolina Mantilla, soy estudiante de agronomía del CEAT Acacías de la UNAD y el día de hoy quiero mostrarles una propuesta de trabajo de grado que busca principalmente la restauración de ecosistemas y la recuperación de suelos degradados en el departamento del Guaviare, con dos estrategias fundamentales. Una es el establecimiento de sistemas agroforestales y dos, la educación ambiental con las comunidades de la zona. Actualmente, la situación del departamento del Guaviare se enmarca en cuatro aspectos fundamentales, todos relacionados a una degradación ambiental, económica y social del territorio. Una de estas problemáticas es la deforestación acelerada. Aquí vemos una publicación del periódico El Tiempo, básicamente donde nos muestran que la selva ha sido también una víctima más del posconflicto, ya que todos los cultivos ilícitos y todas esas malas prácticas realizadas anteriormente también por la población del territorio han generado también una pérdida de la biodiversidad. La degradación de suelos y fuentes hídricas también es una problemática muy importante en el departamento. Esto también es un artículo del periódico El Tiempo, en donde nos cuentan que el Caño Lajas, que es uno de los destinos turísticos más importantes del departamento, también se ha venido deteriorando. Esto es una imagen del año 2023 mostrándonos la situación actual del destino turístico, bueno, de este lugar, que se ha venido deteriorando por la falta de agua y que en las épocas de verano es donde más se ve pues esta afectación. Adicionalmente tenemos este estudio de la Fundación Iberoamericana de Desarrollo en donde muestran cómo la ganadería ha sido un motor de deforestación en el territorio. Y es que, claro, al no tener una planificación detallada por parte de las autoridades ambientales, sociales y gubernamentales del territorio, no existe un control que realmente ayude a enfocar muy bien las producciones agropecuarias. Una de ellas es la ganadería expansiva que se ha venido presentando por muchas décadas en el territorio. Y por último, estas situaciones generan un impacto social, generan pobreza, inseguridad alimentaria y el aumento de conflictos sociales. ¿Por qué? Porque no existe una producción realmente que diferencie a las comunidades entre el comer y el nutrir. No se encuentran unos programas o unas políticas que estén enfocados a una alimentación tradicional que sea de restauración de ecosistema, pero que a su vez también puedan generar seguridad alimentaria en las comunidades. ¿Qué lograríamos al implementar la propuesta de proyecto postulado? Primero, la restauración de suelos y cobertura vegetal. Al poder implementar los sistemas agroforestales, podemos observar o podemos realizar lo que se ve en la imagen. Entonces vemos en la parte izquierda la implementación de unos árboles nativos o de unas especies que son maderables y al lado izquierdo los mismos árboles pero con podas. Esto quiere decir que los sistemas agroforestales permiten mejorar la cobertura vegetal y restaurar nuevamente esa capa horizonte cero de los suelos, que es tan importante para el ciclaje de nutrientes, para el aumento de los microorganismos del suelo y mejorar de cierto modo o de gran manera esta degradación que se ha venido presentando. ¿Qué más podremos conseguir con el proyecto? Diversificar los ingresos de una forma sostenible. Aquí vemos también un artículo relacionado con el cacao y cómo los sistemas agroforestales hacen parte de un modelo clave para que el impacto de este tipo de cultivos sea mayor. Entonces, al utilizar especies bajo el modelo SAF, permite que podamos tener una diversidad de producción que no solamente se estén implementando árboles nativos, sino que también se puedan generar especies que sean de consumo o que sean de transformación, como lo es el cacao.
También vemos que uno de los impactos importantes del proyecto es la reforestación y la conservación de la biodiversidad. Aquí vemos cómo la importancia de los sistemas agroforestales en un artículo de Agraria, que es una página web, pueden lograr una sostenibilidad en un territorio. Al poder implementar sistemas que mejoren el suelo, al poder implementar modelos que mejoren el aumento de la flora y de la fauna en el territorio, muy seguramente podremos también encontrar entornos en donde la producción sea mucho mejor, más integrada y más saludable para las personas. Y por último, encontraremos el fortalecimiento comunitario y la educación ambiental. Las comunidades indígenas y rurales del territorio también encuentran en estos espacios un conocimiento mucho más apropiado hacia el reconocimiento del deber hacer en cuanto a la parte ambiental y en cuanto a las prácticas que le van a generar una seguridad alimentaria relacionada al mejoramiento del ecosistema, uniendo todo como un ciclo, como una economía circular, pero también mejorando los aspectos ambientales. ¿Cuáles son los objetivos de la propuesta? El objetivo principal es la restauración de ecosistemas y de suelos a través de la implementación de sistemas agroforestales, bajo prácticas ambientales como la educación ambiental con las comunidades. Para lograrlo, debemos hacer el diseño de parcelas bajo modelos agroforestales, utilizando también cultivos que sean para la transformación y el consumo de las personas, enfocándonos en la restauración con especies nativas. Acá vemos la imagen de un yopo, que es una especie del territorio que se adapta muy bien a estos sistemas agroforestales y al uso de estrategias para la restauración de suelos. Y adicional a esto, lo lograremos si hacemos la capacitación a los líderes del territorio en cuanto al manejo de estas especies y en cuanto al diseño y la planeación de este tipo de parcelas. ¿En dónde se realizará el proyecto? Esto es un mapa que tenemos del departamento y en él podemos observar todas estas zonas de color verde son aquellas que son naturales y las que son de color rojo son aquellas que han venido siendo transformadas a través de proyectos agropecuarios sin planificación. Es decir, que tenemos toda esta zona rural para poder enfocar la producción de estas parcelas. ¿Cuánto nos cuesta la propuesta? Acá vemos un gráfico en donde tenemos básicamente la división de los costos por infraestructura, honorarios para talleres y capacitaciones, material pedagógico y seguimiento, evaluación y sistematización de la información. Vemos que el gran rubro se va a influenciar por el material pedagógico y logística comunitaria, por un valor de 65.920.000. Luego, seguido a ello, sigue los honorarios y talleres para capacitaciones por un valor de 57.680.000. Asimismo, la infraestructura y los materiales como tal agroforestales por un valor de 51.500.000. Y finalmente, el seguimiento, la evaluación y sistematización por un valor de 30.900.000. Esto nos da un total de 206 millones para poder llevar a cabo esta propuesta. Por último, vemos cuáles serían las fases o la metodología para llevar a cabo el proyecto. Entonces, la duración consta de 18 meses. En 3 meses se desarrollaría el DPC, que es el Diagnóstico Participativo Comunitario, en donde las comunidades expresarán básicamente cuáles son esos lugares ideales o prioritarios para iniciar esta propuesta. Seguidamente, la implementación de estas parcelas, de estos sistemas agroforestales y de estas especies que son tanto de consumo y transformación como especies nativas, con una duración de 6 meses.
Luego sigue la etapa de seguimiento, que también tiene una duración de 6 meses, en donde las personas de las comunidades, lideradas por un equipo técnico, deben hacer un monitoreo de las especies sembradas. Y por último, la etapa de evaluación y sistematización de los resultados se llevará a cabo a partir de 3 meses. En esta etapa se pretende hacer la recolección de datos en campo y en territorio. El proyecto se estructura en 5 fases principales. La primera es el DPC, como les contaba, es la participación de la comunidad para poder encontrar cuáles son las zonas principales en donde debemos empezar a implementar el proyecto. Seguidamente, el establecimiento de los sistemas agroforestales bajo el diseño. Aquí vemos una imagen como referencia a cómo podríamos empezar a hacer diseños para saber número de árboles a plantar y distancias de siembra a establecer. Luego tenemos la educación ambiental, aunque esta actividad o esta fase es transversal, quiere decir que va desde el inicio hasta el final del proyecto, porque debemos hacer capacitaciones continuas y escuelas de campo que permitan el aprendizaje de los líderes y de las comunidades. Es importante el establecimiento de especies nativas, de especies que sean adaptables al territorio, que sean de la zona y que no sean introducidas. Y por último, el monitoreo y seguimiento, que se desarrollaría básicamente con las mismas personas de las comunidades rurales que puedan hacer identificación del estado de las plantas que se vinieron implementando. Por último, tenemos las debilidades y fortalezas del proyecto. Entonces, como debilidades, observamos que hay una limitada capacidad técnica laboral en el territorio y que debemos hacer un mayor entrenamiento a estas personas. Hay dependencia de financiamiento extremo porque es un rubro bastante alto y que va a requerir el apoyo de entidades gubernamentales y privadas del sector. Y una posible resistencia al cambio por parte de las comunidades. Esto quiere decir que al introducir de pronto algunos conceptos técnicos puede haber una resistencia para no poder recibir esta información por parte de las comunidades. Pero tenemos unas fortalezas muy importantes. La primera es un enfoque integral. Esto quiere decir que el establecimiento de estos sistemas hace un mejoramiento en la parte social, económica y ambiental del territorio. También la participación comunitaria activa que pueda tomar estas estrategias de una forma muy comunitaria, el uso de especies nativas y el fortalecimiento de capacidades en cuanto a los conocimientos relacionados a la agricultura regenerativa y a la agricultura que sea amigable con el territorio. Por último, mostrarles que está comprobado científicamente que los sistemas agroforestales hacen que el 40% sea más productivo en comparación con los sistemas agrícolas convencionales. Entonces es una invitación a que realmente le prestemos atención a este tipo de sistemas que permiten la restauración de suelos y la restauración también de la calidad de vida de las comunidades. Muchas gracias.